Hola, mi nombre es Yulexis Almeida Junco y primero que todo quiero agradecer la oportunidad de compartir algunos aspectos de mi investigación, cuyo título es un análisis de las oportunidades de acceso a la educación superior cubana desde una perspectiva interseccional. La investigación se llevó a cabo en los años 2016-2017 y tenía como objeto de estudio el curso por encuentro y el curso continuidad de estudios, más conocido como la municipalización o la universidad en los municipios. Ambas modalidades han constituido oportunidades para ampliar y diversificar el acceso a la enseñanza universitaria. La tesis examina de manera crítica las posibilidades que realmente han brindado estos cursos a los diferentes grupos sociales en relación a condiciones que les atraviesan como la clase, el sexo, el color de la piel y el territorio. Para ello se llevó a cabo un análisis interseccional de estas variables que dan cuenta de la composición social del acceso a la educación superior en Cuba en interrelación con factores socioestructurales que están en la base de asimetrías injustas que han permanecido en el tiempo. Los principales referentes teóricos y metodológicos que utilicé en mi investigación, en primer lugar, el feminismo negro, considerado una de las matrices teóricas, metodológicas y políticas de la perspectiva interseccional. Aquí fueron importantes autoras como Patricia Hill, Kimberly Crenshaw, entre otras. Ahora analizaré algunos postulados de estas autoras que fueron centrales en mi investigación. En el caso de Patricia Hill, sus concepciones acerca del valor epistémico de la categoría experiencia de vida para explicar las diferentes formas en que las personas vivencian opresión sexista mediadas por su condición de clase y raza, lo que implica, a juicio de la autora, abordar el complejo nudo de las relaciones que une la clasificación biológica, la construcción social de la raza y el género como categorías de análisis y las condiciones materiales que acompañan estas construcciones sociales cambiantes. Estas concepciones tienen como centro de análisis el poder y las múltiples formas de expresión que adopta por el carácter interrelacional que presenta. Este fue un aspecto a tomar en cuenta en mi investigación, ya que me interesaba analizar las experiencias en el ingreso, durante la permanencia y el egreso de un grupo de graduadas y graduados del curso Continuidad de Estudios, pero desde sus pertenencias de clases, raciales, de género y origen familiar. Del mismo modo, se exploraron las experiencias, saberes compartidos de una muestra de estudiantes que en aquel entonces cursaban primer año del curso por encuentro. En ambos grupos de estudio se tomaron en cuenta las mismas variables por su relevancia para analizar la composición social del ingreso a la educación superior. Kimberly Crenshaw, precursora del paradigma interseccional, planteó la necesidad de romper con la visión esquemática de la suma de discriminaciones y además ha explicado cómo los modelos de análisis multidimensionales tradicionales pueden solapar o invisibilizar a determinados grupos relevantes en una investigación. Y en este sentido explica que muchas veces cuando se habla de discriminación racial, el foco se ha centrado en los varones negros privilegiados por su sexo y en ocasiones por la clase, y en el caso de la discriminación por sexo, la atención se orienta hacia las mujeres blancas favorecidas por el color de la piel y eventualmente por la clase. A partir de esta lógica, la concepción de una investigación interseccional implica dar cuentas de las formas particulares y comunes en que las mujeres y los hombres de todos los grupos raciales vivencian, en este caso específico, el racismo y el sexismo derivados de la superposición de diferentes ejes de opresión, aspecto que en mi tesis era importante.
Otro referente teórico lo constituyó la noción de interseccionalidad estructural y política, y aquí destacan autoras como Mara Viveros, Hancom, Ferri, Julia Roth. En el caso de la interseccionalidad estructural, tiene que ver con las experiencias que tienen las personas a partir de tener condiciones sociales que representan desigualdades que se entrecruzan y que pueden afectar estructuralmente sus oportunidades económicas, políticas y sociales, creando desventajas relacionadas con los puntos de intersección entre esas desigualdades concretas, y esto conecta con la centralidad que tiene para el feminismo negro la categoría experiencia de vida. En el caso de la interseccionalidad política, se enfoca en la relevancia que estas intersecciones entre desigualdades tienen para las políticas, en el sentido que las mismas trazan estrategias orientadas a minimizar o erradicar determinadas disparidades que por lo general no son neutras hacia las demás disparidades, por lo que pueden promover igualdad en determinados aspectos a la vez que ensanchar las brechas de otras desventajas. Por lo cual en mi investigación era determinante el análisis desde una perspectiva interseccional de las experiencias de los diferentes grupos en estudio a partir de sus condiciones y categorías de pertenencia para contribuir al diseño de políticas de acceso que reconozcan en sus formulaciones y proyecciones estas intersecciones y actúen para eliminar sus efectos perniciosos. En relación a la estrategia del diseño de la investigación, el enfoque interseccional plantea diferentes aproximaciones teóricas, metodológicas para entender la realidad. En mi estudio adopté el modelo propuesto por Leslie McCall en el 2005, basado en la complejidad intercategorial. También me apoyé en la guía metodológica para el diseño y la aplicación del enfoque interseccional en las instituciones de educación superior del proyecto MISEAL, que significa Medidas para la Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. La complejidad intercategorial toma las relaciones de desigualdad entre grupos sociales como foco del análisis, a partir del uso provisional de categorías sociales ya existentes. Lo que interesa son las relaciones entre los grupos sociales definidos por las diferentes categorías. La selección de los grupos y las categorías relevantes para el análisis constituye un elemento esencial para la perspectiva intercategorial, que se enfoca en los estudios multigrupo. En el caso de mi investigación, trabajé con las siguientes articulaciones de categorías sociales: articulación sexo, color de la piel; articulación sexo, color de la piel, edad; articulación sexo, color de la piel, territorio; articulación sexo, color de la piel, nivel de escolaridad de la madre y el padre, nivel de escolaridad de las madres de las mujeres negras, mestizas y blancas matriculadas en cada modalidad de estudio. Cada una de esas articulaciones me configuraba varios grupos en los que podía analizar diferentes aspectos relacionados con el acceso, incluidos las experiencias, los significados, los saberes compartidos por los mismos. Tener bien definida la configuración de cada uno me permitió captar elementos específicos, particulares de los diferentes subgrupos y a la vez aspectos que compartían en sentido general. Por ejemplo, en el caso de la articulación sexo, color de la piel, me permitió configurar 6 grupos de análisis: mujeres negras, mujeres mestizas y mujeres blancas, hombres negros, hombres mestizos y hombres blancos. En ese sentido, me interesaba conocer la presencia de cada uno de estos subgrupos en los cursos y carreras seleccionadas para el estudio. ¿Qué pude concluir? Que las principales distancias en cuanto a la representación de estos grupos se daban entre las mujeres blancas y los varones negros. Estos últimos estaban menos representados en el acceso. Pude visibilizar
que cuando se habla de la feminización en el acceso a estudios universitarios, es un fenómeno que se refiere fundamentalmente a las mujeres blancas. Además, se articula con procesos de racialización, porque hay carreras donde hay una mayor presencia de estudiantes blancas y casi nula presencia de mujeres negras, y coincide que esto guarda relación con los cortes de cierres de esas carreras en los exámenes de ingreso y en los exámenes de oposición. Por tanto, no es una consecuencia directa de elecciones basadas en preferencias por determinados tipos de estudios. En relación al egreso, en el caso del curso Continuidad de Estudios, por ejemplo, la mayor presencia de estudiantes mujeres y hombres negros que se lograba en el ingreso se perdía en la permanencia, por lo que se daba un proceso de blanqueamiento en el egreso. Aspectos que no eran tenidos en cuenta cuando se valoraba el impacto en la equidad, en el acceso que se lograba a través de estas oportunidades de estudio. Ahora bien, en cuanto a los instrumentos aplicados, el paradigma interseccional es considerado aún un enfoque emergente por los desafíos metodológicos que implica, por la falta de consenso sobre los procedimientos para su abordaje en la práctica, su carácter interdisciplinario y su aplicabilidad a varios propósitos. Poco se ha escrito de cómo analizar las intersecciones entre las estructuras que configuran las experiencias concretas de las personas, qué variables deben tenerse en cuenta, cuáles son centrales, invisibilizadas o puestas al margen. En este sentido, fue muy útil la guía metodológica del proyecto MISEAL, que ilustra cómo conformar los grupos de análisis, cómo construir indicadores interseccionales y cómo hacer este análisis. Por otro lado, también fueron útiles los aportes de autoras como Raquel Platero, que habla sobre los pasos de un proceso metodológico interseccional y plantea, en primer lugar, que hay que examinar críticamente las categorías analíticas con las que vamos a interrogar los problemas sociales. En mi caso, las categorías estaban relacionadas con aquellos indicadores que se tienen en cuenta para el análisis de la composición social del acceso a la educación superior. En un segundo momento hay que tener en cuenta que es necesario explicar las relaciones mutuas que se producen entre los grupos pertenecientes a las diferentes categorías sociales que se han seleccionado para el estudio. Un punto esencial del trabajo es comparar los resultados de las distintas clasificaciones que se han hecho. En tercer lugar, hay que incluir una posición y los conocimientos situados de quien interroga y construye la realidad que analiza y de los sujetos y sujetas investigadas. Y por último, mostrar la invisibilidad de algunas realidades, de algunos problemas o grupos sociales en relación a la problemática que se investiga. El análisis basado en la interconexión de marcadores de diferencia demostró, en el caso de mi investigación, que las personas pueden pertenecer a diversos grupos en desventaja, en privilegio o bien a una combinación de ambos. Aspectos que se constataron en el estudio, donde se identificaron limitaciones de tipo estructural relacionadas con las desigualdades económicas racializadas que potencialmente constituyen obstáculos para aprovechar la igualdad de oportunidades y revertirla en equidad de resultados para determinados grupos de estudiantes. Realizar la investigación desde un enfoque interseccional me permitió constatar que el sistema de ingreso a la educación superior, aún en las modalidades que promueven un amplio acceso, no ha logrado resolver la tensión que se da entre los valores de igualdad que promueve y la competencia que resulta de los procesos de selección, cuyos mecanismos no están diseñados para atender de manera focalizada las necesidades de partida de los diferentes grupos sociales, lo que propicia el acaparamiento de estas oportunidades de estudio por parte de aquellos grupos de estudiantes con mejores condiciones de origen pertenecientes a categorías sociales que han representado posiciones ventajosas en la sociedad cubana.
Buenos días, mi nombre es Iliana Núñez Morales y soy profesora de Flaxo Cuba. Agradezco la oportunidad de participar en este panel que propone de alguna manera contribuir a ese debate o a la reflexión sobre la interseccionalidad, vista no solo como un enfoque desde el cual abordar o analizar las desigualdades, sino también como una herramienta de transformación en un espacio tan importante como es la educación. En mi caso, me referiré a una experiencia de investigación que tuve la oportunidad de desarrollar en el año 2019 y que presenté como tesis de maestría, tutoriada por la doctora María del Carmen Zavala. Y se trata de un análisis de la vulnerabilidad social en niños, niñas y adolescentes en el Consejo Popular Los Repartos del municipio Cárdenas, provincia de Matanzas, a partir del enfoque activos, vulnerabilidad y estructura de oportunidades. Y a partir de dicho análisis y de la recuperación de experiencias y buenas prácticas de varias instituciones y proyectos de territorio, se logró proponer una estrategia integral que contribuyera a la disminución de la vulnerabilidad social en dichos grupos etarios desde los espacios educativos y comunitarios. Tengamos en cuenta que la vulnerabilidad social, ya sea en su dimensión material o psicológica, depende de una combinación de diferentes factores en los que características como la edad, la discapacidad, el género, el color de la piel o el origen territorial pueden definir que los sujetos u hogares sufran una mayor o menor intensidad del fenómeno en dependencia de cómo estas variables interactúan con otras en un contexto sociocultural determinado. Y bueno, bajo esta premisa y con el objetivo de analizar el fenómeno de la vulnerabilidad social en su complejidad, pues se aplicó el enfoque interseccional al análisis de los indicadores de vulnerabilidad social que se propusieron en la investigación. Antes de realizar la investigación, había tenido un primer acercamiento al enfoque interseccional en varios procesos de capacitación promovidos por Flaxo Cuba en el marco del proyecto Gestión Innovadora de Desarrollo Local para el Fortalecimiento de la Equidad Social. En ello se reflexionaba un poco sobre la importancia del enfoque para problematizar o abordar de manera más efectiva las desigualdades y la equidad. Y eso lo hicimos revisitando nuestras prácticas, volcando la mirada con estos nuevos espejuelos a los proyectos y programas que como instituciones de la sociedad civil estábamos acompañando en diversos territorios del país. La experiencia de trabajo con este enfoque aplicado al estudio y la promoción de la equidad en los espacios locales se puede encontrar en el libro Más, Menos o Igual, herramientas para desarrollar el enfoque de equidad en la gestión pública local de la doctora Heidi Helena Fundora Nebot, que recientemente ha salido publicado por Ediciones Ensemaya. En cuanto a relacionado a mis primeros referentes visitados sobre el tema, estuvieron fundamentalmente algunos referentes norteamericanos y europeos relacionados con las teorías y corrientes del feminismo negro. Ahí, estuvieron Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, Bell Hooks, Aud Lord, Angela Davis y Angela Coxe. A ellos se sumaron, por supuesto, los estudios de investigadoras latinoamericanas y caribeñas como Mara Vivero, Oshi Curiel o Sueli Carneiro. Sin embargo, ese abanico de referentes se abre a medida que uno se adentra también en esos feminismos otros desarrollados desde nuestra diversa y compleja región de América Latina y el Caribe y logra entender que la interseccionalidad como enfoque, como discurso y como herramienta de transformación no solo está en ese discurso académico posicionado, sino que encuentra también otros lugares de enunciación como la propia literatura periodística o de ficción, el lenguaje y la tradición oral, las luchas por los derechos a la tierra y los recursos naturales, el activismo social o las diversas prácticas cimarronas que han tenido las mujeres negras y mulatas a lo largo de la historia. De la misma manera que estuvieron, por ejemplo, los discursos de mujeres negras en Estados Unidos, pioneras del feminismo negro, como el conocido "Y acaso no soy una mujer" de Sojourner Truth, declamada en el año 1851 en la Convención de Derechos de la Mujer. Desde Cuba también sobresalieron, por ejemplo, los escritos de la cubana Úrsula Coimbra de Valverde y sus compañeras de la revista Minerva, que en ambos casos
colocaron o trajeron a la discusión pública el impacto que había tenido el fenómeno de la esclavitud en el plano personal de las mujeres negras que experimentaban una discriminación múltiple, se enfrentaban también a un contexto de marginación social y cultural. Creo oportuno también recomendar el acercamiento a la pensadora brasileña Lélia González, intelectual negra, activista y pionera en los debates interseccionales entre raza, clase y género en su país, cuyo concepto de Améfrica Latina coloca a lo negro en el centro de la construcción de lo que es hoy América, de la misma manera que propone la construcción de un saber localizado en las propias experiencias y ubica a las mujeres negras como protagonistas y partícipes de estos saberes en lugar de ubicarlas como objetos de estudio. Ahora, en el caso específico de las experiencias de investigación o de acción-transformación que tuvimos, en el estudio de las teorías, discursos y metodologías que se han desarrollado alrededor de este enfoque, pues nos damos cuenta de su potencialidad para abordar no solo las desigualdades de género que se producen al articularse al patriarcado otros sistemas de opresión, sino que la interseccionalidad se conviene en un enfoque epistemológico y metodológico para el estudio de las desigualdades sociales, que busca entonces conectar diferentes categorías y dimensiones de un mismo proceso para así demostrar el funcionamiento entrecruzado de los diferentes sistemas de opresión que cohabitan en una sociedad. La suma de esta mirada o la aplicación de esta mirada al estudio de la vulnerabilidad social, pues me permitió, en primer lugar, analizar la influencia de esta convergencia en cuanto al acceso a oportunidades educativas y a la movilización de activos para alcanzar el bienestar de los hogares. Y en segundo lugar, me aportó una visión más amplia acerca de los diferentes actores e instituciones que pudieran formar parte de esa propuesta de estrategia integral para intervenir y transformar situaciones determinadas. Respecto a los resultados específicos de la investigación desarrollada en Cárdenas, pues esta evidenció que al interior de la escuela, la familia y la comunidad se continúan reproduciendo las inequidades sociales. Sin la caracterización de la niñez y la adolescencia vulnerable en la muestra presentó un patrón en el que prevalecían las familias extensas, con un tamaño promedio superior al registrado en el país, con una sobrerepresentación de negros y mestizos, con jefatura de hogar femenina, ingresos bajos o medios, con adultos mayores dependientes, estudiantes con bajo rendimiento académico, limitada participación en las actividades escolares y comunitarias y con presencia de algún tipo de discapacidad. El análisis interseccional permitió entonces revelar el reforzamiento de la vulnerabilidad social en aquellos sujetos donde confluían los ejes de diferencia, género, discapacidad, situación económica y color de la piel, casos en los que se advierte una mayor complejidad a la hora de desarrollar no solamente capacidades, sino también de movilizar activos. Esta situación pues no solo representa un desafío para las políticas sociales a nivel local, sino que también representa un desafío para la práctica educativa y el diseño curricular inclusivo de las escuelas, así como para las acciones que se impulsan también a través del trabajo comunitario integrado. De ahí que se consideró necesario y se propuso incorporar el enfoque interseccional a la atención integral a la vulnerabilidad social en estas edades, desde las primeras etapas de diagnóstico e identificación hasta el diseño e implementación de acciones estratégicas, poniendo énfasis en el análisis de las dimensiones género, color de la piel, edad, discapacidad y condiciones económicas de las familias, por ser estas 5 elementos los que salieron con más recurrencia como factores de riesgo en esta investigación. Para ello, por supuesto, se evidenciaba la necesidad de diseñar instrumentos de diagnóstico con información desagregada por diferentes categorías como color de la piel, etcétera, que luego permitieran una triangulación, en la triangulación pues realizar un análisis más problematizador e integrador del fenómeno. Y por supuesto contribuyeran a dar de manera más efectiva unas respuestas focalizadas al problema. No obstante, hubo que tener en cuenta
las limitaciones actuales de los espacios educativos formales en Cuba para desarrollar estrategias de este tipo desde una perspectiva interseccional. En Cárdenas, por ejemplo, se pudo identificar entre estas principales dificultades la ausencia de rigor en el análisis y concepción del fenómeno de la vulnerabilidad social en estas etapas, en estos grupos etarios, y el desconocimiento de la perspectiva o enfoque interseccional. También se evidenció una insuficiente capacitación de profesores y psicopedagogos para, ofrecer una atención diferenciada y creativa en correspondencia con las situaciones particulares de estos estudiantes. Un poco dominio de la concepción curricular propuesta por el tercer perfeccionamiento, insuficientes metodologías para la recogida y análisis de la información que nutre los diagnósticos y caracterizaciones de los niños y adolescentes, así como también las malas prácticas educativas que se daban en el aula y que conducían a procesos de exclusión y acoso escolar, y la sobrecarga de trabajo del maestro, tanto en el contexto escolar como en el extraescolar, que muchas veces les dificulta el acceso a espacios de superación profesional y espacios de construcción colectiva. Estas yo creo que son algunos retos y algunos puntos en los cuales se pueda debatir sobre cómo la escuela, cómo a partir de las estrategias curriculares de la escuela cubana se pueda contribuir a la atención y a la prevención de la vulnerabilidad social de niños y adolescentes, incorporando este enfoque desde la práctica educativa y desde las prácticas de extensión académica. Hasta aquí mi intervención y espero que sirva un poco también para promover el debate de este foro. Muchas gracias.